Hola, ¿qué tal? Espero que todos estén muy bien. El día de hoy vamos a estar repasando nervio olfatorio, que es el primero de los pares craneales. Mi nombre es Elías López y soy estudiante de la Facultad de Medicina de la Universidad de Guanajuato. Les recuerdo que si no vieron el tema de introducción a los nervios craneales, el link está en la descripción de este video y es para que puedan entender un poquito más de lo que vamos a estar hablando a lo largo de todos los videos, ¿no? Comenzando ya bien con el tema, el nervio olfatorio es sensitivo especial para el sentido del olfato. Su origen real son las células mitrales del bulbo olfatorio. Aquí tenemos una imagen de los pares craneales. En este caso el nervio olfatorio es este, el par de nervios olfatorios. Este sería el bulbo olfatorio y el tracto olfatorio. Ya lo veremos más adelante. Les recuerdo que al principio vamos a estar leyendo un poco las diapositivas y dando más información que imágenes, pero no es necesario que la aprendan o que la memoricen, sencillamente es necesario que la entiendan y si gustan pueden tomar apuntes. Ya más adelante en las presentaciones pues vamos a ver imágenes para corroborar y relacionar todo lo que estamos diciendo y para que todo quede muy claro. Ya hablando sobre la anatomía del nervio olfatorio, pues las neuronas aferentes primarias hacen sinapsis con las neuronas secundarias que se encuentran en el bulbo olfatorio, importante sin hacer sinapsis primero en el tálamo. Esta es una característica única del nervio olfatorio. Al igual que las neuronas aferentes primarias experimentan un reemplazo constante durante toda la vida. Sí, lo que acaban de escuchar, las neuronas del nervio olfatorio se pueden reemplazar. Tienen un periodo de vida de 60 días. Después de 60 días las neuronas olfatorias se reemplazan. Ya vamos a ver más adelante cómo es este mecanismo. El sistema olfatorio pues está formado por el epitelio, los bulbos y los tractos olfatorios y de igual manera con las áreas olfatorias relacionadas en el cerebro. El epitelio olfatorio, como primer lugar, está situado en el techo de la cavidad nasal y comprende tres tipos celulares. Las primeras son las neuronas olfatorias, que son las que comentábamos antes, que se renuevan cada 60 días, las células de sostén y las células basales. Las neuronas olfatorias son neuronas bipolares. Sus dendritas se extienden hacia la superficie epitelial y contienen cilios receptores para moléculas. O sea, las dendritas se extienden hacia superior, hacia el bulbo olfatorio, y los cilios receptores para moléculas están hacia inferior. Ya lo veremos más adelante con imágenes. Hacen sinapsis con las neuronas secundarias que se encuentran en el bulbo olfatorio. Las células de sostén pues únicamente están entremezcladas entre las células neuronales y su única función pues es sostener, o sea, están ahí para sostener y proteger a las neuronas. Y las células basales son quienes constituyen la fuente para nuevas neuronas olfatorias, hacen este recambio, esta renovación de células, de neuronas cada 60 días. Aquí tenemos la imagen para que todo quede mucho más claro. Aquí tenemos al epitelio olfatorio que está comprendido por las células basales, que son estas de aquí, las cafés, justo por debajo de la lámina cribosa del hueso etmoides. Estas son las células basales que dan origen a las células neuronales, a las neuronas olfatorias. Aquí tenemos a las propias neuronas olfatorias que son bipolares, cuyas axones se extienden hacia arriba para hacer sinapsis con las células secundarias, las células de penacho en el bulbo olfatorio y las terminaciones, los receptores para moléculas aromáticas en su porción inferior. Aquí tenemos a las células de sostén que pues únicamente están entremezcladas entre las células neuronales y su función es proteger. Aquí tenemos a algo llamado glomérulos. Los glomérulos son una región, una capa dentro del bulbo olfatorio que es donde se hace sinapsis entre las neuronas primarias y las neuronas secundarias. Las neuronas primarias pues serían las neuronas olfatorias y las secundarias serían las de penacho y las mitrales. Ya las veremos más adelante. Ya hablando propiamente del bulbo olfatorio, pues podemos decir que es donde se encuentran las neuronas secundarias, que son las que mencionábamos, de penacho y las mitrales, y contienen los glomérulos, que ya expliqué que es donde se hace la sinapsis entre neuronas primarias y secundarias. Está dispuesto por 5 capas. Las capas, o sea, las vamos a ver con una imagen, no es necesario que las escriba todas. Aquí tenemos la imagen donde se encuentran las 5 capas del bulbo olfatorio. Tenemos la primera capa, que es la capa de fibras nerviosas. En ella únicamente están los axones de las neuronas olfatorias primarias.
para corroborar, aquí están las neuronas primarias que cruzan sus axones y hacen sinapsis acá con las células secundarias. Cruzan por la lámina cribosa del hueso etmoides que está en el cráneo. Y la capa número 2 es la capa glomerular, donde están los glomérulos, que es donde se hace la sinapsis. La capa número 3, que es la plexiforme externa, que es donde se encuentran las células de penacho. La capa número 4, que es donde se encuentran las células mitrales. Y la capa número 5, que tiene células granulosas, que son interneuronas inhibitorias, por así decirlo. Aquí están los dos tipos de células principales, las más importantes que se encuentran dentro del bulbo olfatorio, que son las mitrales y las de penacho. Su función es muy similar. Aquí dice, cuyas dendritas se extienden en los glomérulos, donde se hace la sinapsis, con los axones de las neuronas sensitivas primarias y las interneuronas, que son inhibitorias. Ya lo vimos anteriormente, que están en la capa de células granulares. Ahora, ya vimos, o sea, ya expliqué. Desde las neuronas primarias se hace sinapsis a través de la lámina cribosa en los glomérulos que están ubicados en el bulbo olfatorio, pero del bulbo olfatorio ¿hacia dónde? Pues las fibras postsinápticas de estas neuronas forman el tracto olfatorio, que es como una extensión formada por los axones de las células mitrales y de penacho que se extiende hacia posterior. O sea, los bulbos olfatorios son ensanchamientos rostrales o anteriores y su proyección posterior sería el tracto olfatorio. Aquí tenemos una imagen para corroborar todo lo que estamos diciendo. Aquí aquí es donde se reciben, aquí están los receptores para las moléculas aromáticas que transmiten el impulso por las neuronas primarias. Esta sería la lámina cribosa del hueso etmoides del cráneo. Cruzan las neuronas olfatorias y hacen sinapsis en los glomérulos ubicados en el bulbo olfatorio. Aquí es donde estarían las células mitrales y de penacho, cuyos axones forman el tracto olfatorio. Aquí vamos a una bifurcación, ya vamos a hablar más adelante de ella. Justamente aquí. Estas fibras se dividen por delante de la sustancia perforadora anterior en las estrías olfatorias lateral y medial. Ya las vamos a ver más adelante. Esto con el fin de transmitir impulsos a las áreas olfatorias del cerebro para la apreciación consciente del olfato. Y aquí tenemos la imagen para corroborar lo que estamos diciendo. Tenemos el bulbo olfatorio, tracto olfatorio, y justo antes de la sustancia perforadora anterior, esto se bifurca en una estría olfatoria medial que va hacia medial, que se conecta con el otro tracto olfatorio, y una estría olfatoria lateral, que va hacia el área olfatoria del cerebro. Ya vamos a hablar más adelante sobre el área olfatoria. El área olfatoria pues consiste en las cortezas del uncus, el área entorrinal, que es una porción anterior del giro del parahipocampo, el limen de la ínsula, que es el punto de unión entre la corteza de la ínsula y la corteza del lóbulo frontal, y una parte del cuerpo amigdaloide, que es un complejo nuclear localizado por encima de la punta del asta anterior del ventrículo lateral o de los ventrículos laterales. En conjunto, la ínsula, el uncus y el área entorrinal se denominan el área piriforme, que sería el área olfatoria, donde terminan las estrías laterales de los tractos olfatorios. Aquí tenemos una imagen para ver el área piriforme. Es esta, marcada aquí, el área piriforme. Aquí es donde se reciben las señales enviadas por la estría olfatoria lateral. Aquí tenemos a la sustancia perforadora anterior y justo antes de la sustancia perforadora anterior, los tractos olfatorios se bifurcan en una estría olfatoria medial y en una estría olfatoria lateral. Las células de la corteza olfatoria poseen conexiones con otras regiones fuera de la corteza olfatoria. Estas contribuyen con las fibras que alcanzan los centros autónomos para las respuestas viscerales. También es importante destacar que a diferencia de otras modalidades sensitivas cuyos axones hacen sinapsis en el tálamo antes de terminar en la corteza, las neuronas secundarias olfatorias se proyectan directamente en la corteza olfatoria desde el bulbo olfatorio y luego tienen conexiones directas con el área límbica. Esto es muy importante porque el área límbica es quien desempeña el papel de la formación de las memorias. Es por eso que ciertos olores
característicos puede que nos revoquen una sensación o una emoción que nos traiga a la mente un recuerdo que vivimos en el pasado. Ya para terminar con el repaso del nervio olfatorio, que es muy sencillo, pues vamos a ver algunas anormalidades que se pueden dar en el sentido del olfato, que es la primera es la anosmia, que es la falta total de percepción del olfato, la hiposmia, que es una disminución en la sensación del olfato, hiperosmia, lo contrario, una sensación olfativa exagerada, una parosmia, que sería la percepción de un olor diferente al que en realidad se debería de estar percibiendo, ¿no? Me explico. Por ejemplo, si al paciente le damos a oler una taza de café, el paciente diría que está oliendo, pues, no lo sé, uvas, por ejemplo, se me ocurren las uvas o algún otro olor característico que no sea café. La fantosmia, pues, es la percepción de un olor inexistente. Si le hacemos la prueba al paciente, que vamos a hablar más adelante cómo se hace la prueba, si se le hace la prueba al paciente y no se le da ningún estímulo oloroso, el paciente va a decir que le llega una percepción a café cuando en realidad no hay café. Y la cacosmia, pues, es la percepción de un olor desagradable. Y aquí vemos la examinación. Lo primero, pues, es la limpieza nasal. Hay que limpiar las fosas nasales del paciente para que tenga una buena percepción de los olores. Primero hay que vendarlo para que no pueda ver lo que le estamos dando a oler. Y con una fosa nasal tapada, primero se tapará una fosa y luego se tapará la otra para únicamente examinar una a la vez, y se le dará a oler sustancias con olores característicos, ¿no? Y de esta manera examinamos al nervio olfatorio para identificar alguna de las anormalidades del sentido del olfato. Y bueno, por mi parte esto ha sido todo, espero que les haya gustado.